Bien, entonces hablamos de que todo este escenario que ha venido después de los confinamientos, pues no vamos a decir después de la pandemia, porque dice que la pandemia todavía anda por ahí. Después de los confinamientos ha traído mucho estrés en los ministerios. ¿Sabe usted que solamente en Estados Unidos 2.000 pastores dejan el ministerio mensualmente? 2.000 pastores. Las iglesias que más han sufrido han sido las iglesias pequeñitas de los pueblos y están haciendo lo que ellos llaman un merging, ¿verdad? Están siendo absorbidas por iglesias más grandes para que no desaparezcan, ¿verdad? Porque son iglesias rurales, con poquitos miembros, con pocos recursos también, y a fin de no desaparecer se alían con ministerios más grandes para poder continuar adelante. Entonces estamos viendo esos tiempos de cambio que frustran, que a veces a uno es una impotencia, lo dejan a uno frustrado, una impotencia, y no nos queda más que volver a la palabra. Y por eso leíamos Salmo 55:2 que dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Me gustó lo que decía la Nueva Traducción Viviente, dice, entrégale tu carga al Señor y él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan, ¿verdad? Una palabra de garantía. Y cuando yo estaba pensando en esto de las cargas, ¿verdad? ¿Cómo nos cargamos? Los pastores, los líderes, nos cargamos porque queremos ver resultados. Creo que a mí en lo personal siempre me pesa aquellas palabras de Jesús que dice, yo les he puesto para que lleven fruto y para que su fruto permanezca, ¿no? Entonces, yo pienso en esto, yo quiero ser un pastor, un líder que produzca frutos para el Señor. Y aquí hay algunas paradojas que me gustaría tratar. Por ejemplo, estamos destinados a ser ejemplo de confianza en Dios, pero algunos de nosotros somos un ejemplo de ansiedad, ¿verdad? Porque estamos pensando en esto, estresados por esto, cargados por lo otro. Estamos, estamos nosotros destinados a poner nuestras cargas en Jesús, pero a menudo las llevamos con nosotros. No, no es difícil esto de liberar cargas. Estamos destinados a abrir espacios para que otros sirvan y compartan las cargas, pero tomamos las cargas del ministerio para nosotros mismos y no delegamos y como resultado nos vemos cansados, cargados, enfermos, ansiosos, depresivos y decimos que también es por culpa, entre comillas, de la obra de Dios, ¿verdad? Para algunos la canción más bonita de oración es Cansado del Camino, ¿verdad? La gente de la iglesia de reía la semana pasada y decía, yo no quiero cantar Cansado del Camino, yo quiero cantar Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Ahora, hablemos un poquito de las cargas y para usted y yo que hemos tenido esa oportunidad de viajar en avión, ¿verdad? Vamos a imaginar un poquito lo que pasa en el aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, hacemos el chequeo, ¿verdad? El check-in y lo primero que hacemos es dejar el equipaje, ¿verdad? Y nos llevamos una carguita pequeñita o una mochilita, algo que nosotros lo consideramos más manejable y donde tenemos las cosas elementales. Eh, Nos acercamos inmediatamente después de hacer el check-in, nos vamos a la zona de embarque, ¿verdad? Nos metemos ahí y ahí esperamos y nos enfocamos en el viaje que estamos a punto de hacer. Es algo muy simple y como lo hemos hecho tantas veces, muchos de nosotros, entonces no es algo que nosotros ni siquiera nos ponemos a cuestionar. ¿Por qué dejamos el equipaje? Bueno, primero, porque se supone que así funcionan las cosas, ¿verdad? Segundo, es bueno para nosotros y para la tripulación. Además es necesario para un viaje seguro. Imagínense todo el mundo con las maletas grandes ahí dentro del avión. Parecerían los autobuses de mi pueblo, ¿verdad? Que van con la gallinita y el cerdito y todo ahí, ¿verdad? Eh, Dejamos también las cargas porque estamos seguros de que hay personas capacitadas para ello, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, no me planche, cuando yo viajo, le digo, no me planche la ropa, porque un día yo estaba viendo por la ventana y alcancé a ver mi maleta, cómo la llevaban en aquellos carritos, ¿verdad? Y cómo las tiraban, ¡fra! ¡fra! Sin misericordia ninguna, ¿verdad? Y entonces ella dice, no, yo siempre te plancho porque por lo menos me quedo tranquila yo, ¿verdad? Eh, ¿Qué beneficios tiene dejar la maleta? Bueno, dejar la maleta tiene su propio peso, pero no en nuestros hombros. Cada maleta tiene su propio peso, pero no está en nuestros hombros. Es nuestra responsabilidad, aunque no seamos nosotros los que lo carguemos, ¿verdad? Sabemos que la carga, la maleta llegará finalmente al mismo destino que nosotros, pero van a ser otros los que trabajen con esa carga. También sabemos que esa carga la vamos a encontrar más adelante, aunque no la vamos viendo durante el viaje. De alguna manera sabemos que nos vamos a volver a encontrar con ella, salvo en circunstancias que a veces la carga se pierde, ¿verdad? La maleta se pierde, pero bueno, a un amigo mío se le perdió la maleta, eh, y le dieron 2.000 euros, no sé, por la maleta, y digo, jolín, a mí nunca se me pierde, y lo que yo llevo es ropa vieja ahí, y me dieron 2.000 euros, pues estaría muy bien, no lo despreciaría. Pero hermano, esa es nuestra carga, ¿verdad? La manejan otros, la llevan otros, pero también, fíjese, esta nuestra carga, la carga que nosotros generamos, supone una oportunidad de trabajo para otros. No habrían personas que trabajan en la gestión de carga en los aeropuertos si no lleváramos maletas, ¿verdad? Dice, bueno, pastor, pero está hablando aquí vamos a entrar en la palabra, ¿verdad? Ok, entonces, volviendo a esta imagen del aeropuerto, nosotros llegamos, dejamos la carga y no tenemos ningún problema en dejarla, más bien la queremos soltar. Yo la quiero soltar para irme a la zona de embarque y empezar a leer o hablar con mi esposa por teléfono y ya está, ya yo me desconecto de aquella carga, ¿verdad? Pues deberíamos de ser así en el ministerio, ¿verdad? Deberíamos de pensar en que tenemos una responsabilidad ministerial, que obviamente hay cargas que hay que llevar en el ministerio, pero como explicaba en el audio que dejé en la red, hay cargas que Dios nos pide y cargas que Dios no nos pide, ¿verdad? Entonces, la cosa es, ¿cómo vivir sin peso?
¿Cómo vivir la vida de ministerio sin peso? Hermano, pero sí, nosotros estamos en ministerio porque tenemos carga por la obra de Dios. Vale, entendiendo el término en el sentido correcto de la palabra está bien, porque sin pasión y sin carga no se puede servir. Pero este término de la carga a veces se vuelve una carga, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Cómo vivir sin peso? Pues mira, aquí yo quiero leer un pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Me ha ido mi esposa aquí. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y si puede alguien preparar el Salmo 39, 12, y así lo vamos avanzando. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Mire lo que dice. Dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¿Verdad? Está diciendo aquí la palabra que nosotros somos extranjeros y advenedizos. ¿Verdad? Salmo 39, el versículo 12. ¿Lo tiene alguien por ahí? Y avanzamos y lo lee. Vale, entonces lo leemos aquí. 39, 12. 39, 12. Sí, 12. Dice, oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio, no cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Un viajero de paso. El versículo anterior decía que somos extranjeros y advenedizos. Tenemos tres formas de vivir en la vida, en esta vida, ¿verdad? Y vamos a utilizar este mismo alegoría del viaje de los aviones, ¿verdad? Usted puede elegir ser un turista. Los turistas viajan por placer y por curiosidad, ¿verdad? Entonces, usted puede vivir esta vida persiguiendo el placer, ¿verdad? Aquí ya le estoy dejando unos buenos temas para su mensaje del domingo. Puede vivir por placer, buscando el placer como un turista en este mundo. Pero también están los residentes, ¿verdad? Del lugar donde vamos a veces. Los residentes persiguen la paz y la estabilidad del lugar donde viven. Hay una zona en Barcelona que se llama Magaluf. Y los vecinos se fueron a las calles y se van a las calles todos los veranos porque los turistas no les dejan dormir, ¿verdad? Los turistas se emborrachan y están peleando en la calle y están haciendo cosas. En Mallorca igual, los residentes, perdón, han salido a las calles a protestar porque los turistas significan un problema. El residente quiere paz y quiere estabilidad y sabe que ese es su lugar y se va a quedar ahí siempre. Pero la Biblia nos está sugiriendo vivir como extranjeros, ¿verdad? Los extranjeros somos visitantes temporales y buscamos cumplir el propósito por el cual llegamos a ese lugar. Un extranjero a lo mejor va por una cuestión de negocio, a lo mejor va por una cuestión legal, pero no es un turista. Un extranjero es alguien que no va a ser residente y que no va por placer. Nosotros aquí en la tierra estamos como extranjeros. ¿Cómo vivimos sin peso, hermanos? Primero, viviendo como extranjeros, sabiendo que nuestro destino final no es esta tierra, sabiendo que todo esto se va a acabar, nuestras luchas, nuestros afanes. De hecho, Jesús decía, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Le dijo el Señor a Abraham, a Isaac le dijo, habita en este lugar como forastero, ¿verdad? Entonces, primera mentalidad que nos debemos tener para vivir sin carga, soy forastero, amén, soy forastero. Esto no durará para siempre. ¿Para qué me voy a estresar? ¿Para qué me voy a preocupar si esto no va a durar para siempre? Segundo, hay que vivir considerando que la obra es del Señor, amén. La obra es del Señor. Dios va a luchar, va a proveer, va a sustentar su obra y seguramente lo hará porque Él se preocupa más por su obra que nosotros mismos. Él es el que ha puesto el querer como el hacer en nuestros corazones. Ahora, aquí hay un pasaje en Juan 3:6 que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios va a sustentar aquello que es nacido del espíritu. Lo que ha nacido con la motivación equivocada y con una motivación carnal, por supuesto que llegará, pasará, y seguramente Dios no lo sustentará porque no es algo nacido de su corazón. Amén. Filipenses 2:13 dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer, su voluntad, por su buena voluntad. Según de Corintios 9:8 dice que Él es poderoso para hacer que abundemos para toda buena obra. Amén. Entonces, la obra es del Señor, man. La obra es del Señor. Él va a sustentar su obra. Entonces, cuando yo veo cada conflicto, cada situación, cada desafío en el que a veces me entra un poquito la impotencia y el cansancio y la desesperanza, yo pienso y oro y le digo, Señor, es tu obra, es tu iglesia. Esto lo inventaste tú. Así que yo creo que voy a ver tu mano. Yo creo que voy a ver tu gracia en medio de estas situaciones difíciles. Dijimos primero extranjero, segundo considerando que la obra del Señor. Hay una muy importante aquí. Tercero, tenemos que vivir entendiendo que no podemos ni podremos cambiar a ninguna persona, ni siquiera a nosotros mismos. Todo esto depende del Espíritu Santo. Creyendo esto, que podemos hacer cambios en la gente, más bien lo que vamos a conseguir es sentirnos más frustrados y cansados. Nos centraremos más en las personas y en su progreso que en el propio Señor, ¿verdad? Yo puedo leer en la palabra las frustraciones que Pablo pasaba, por ejemplo, en Corintios
3:2, lo conocéis vosotros, le dice Pablo a la iglesia, os di a beber leche y no alimento sólido porque no estabais listos, ¿verdad? Ahí estaba Pablo preocupado por el crecimiento. Dice, ustedes ya deberían estar comiendo alimento sólido, pero ustedes ahora no pueden comer vianda, solamente leche. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para huir de la verdad? ¿No? O sea, Pablo está preocupado por la iglesia de Gálatas. Gálatas 4:9 dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Imagínense las situaciones que pasaba. Filipenses nos garantiza, Filipenses 1:6 dice que el Señor empezó la obra en nosotros y Él va a acabar esa obra que comenzó en nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo que convierte de pecado, de justicia, de juicio. Su trabajo y mi trabajo es exponerles la verdad. Dice el Salmo, el libro de los Salmos, que la verdad alumbra los simples, ¿verdad? La exposición de la palabra alumbra los simples. Entonces, usted y yo exponemos la palabra y el Espíritu Santo trabaja con esa palabra en los corazones. Yo sé que esto lo sabe usted, pero solamente quiero que sepa que nos identificamos con esa preocupación que tiene. Amamos a las personas, queremos verles progresar, pero algunas veces estamos en sesiones de consejería, tiempos donde hablamos, tiempos en los que a veces salimos de esa reunión con una gran satisfacción pensando que la persona entendió todo. ¿Quién se identifica con esto? Y que a partir de ahí uno espera ver cambios. Y a los 2 días o 3 días o al día siguiente uno ve que las personas siguen igual. Como dijo la iglesia, la vida sigue igual, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermano, de que yo le digo a mi esposa, siempre me he hecho esta gran pregunta, es un gran misterio, le digo. Es como, ¿estaré yo hablando correctamente? ¿Me estarán entendiendo ellos correctamente? Porque a veces es una cosa la que yo hablo, la intención que yo tengo al hablar, pero es como otra cosa lo que la gente entiende, capta. Pero la gente capta todo, lo que pasa es que la gente es muy selectiva y busca siempre aquello que viene a su conveniencia. Entonces, por esta sencilla razón, hermano, nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo. Entonces nosotros hablamos como pastores, impartimos dirección y decimos, hermano, mira, yo creo que esta situación por aquí, yo no siento paz de Dios, yo te veo aquí en esta situación, pero te veo atribulado, te veo cargado, creo que tú tienes que tomar decisiones, o mira, según lo que tú me estás exponiendo, yo creo que es claro que Dios te está indicando otra dirección, o esto, o hay que tomar decisiones en esto, o en tus finanzas, o en tu familia, y uno intenta traer dirección de la mejor manera y con todo el amor posible, pero nos damos cuenta de que al final la gente hace lo que le da, lo que le da la gana, ¿verdad? Y entonces, hasta que viene la crisis, hasta que viene el problema del que nosotros les prevenimos con mucho tiempo antes, hasta que viene la situación de las lágrimas, la gente empieza a hacer cambios. Recuerdo a un señor que él se convirtió al Señor y él seguía fumando. Y él decía, mira, que esto por tu testimonio, por tu salud. No, pero es que esto es bien duro, hermano, usted no sabe lo duro que es esto. Y le digo, tiene razón, yo no sé lo que es estar enganchado al tabaco, pero no sé qué, no sé cuánto. Entonces, un día fue a hacerse un examen al hospital y el médico le vio una mancha en los pulmones y le dijo, ¿Tú fumas? Y le dice, sí, pues ya no fumas, le dice, ya no tienes que fumar más, porque he visto una mancha y yo creo que tú tienes cáncer en los pulmones. ¿Sabe qué hizo el hermano? Salió del hospital, hizo el paquete de tabaco y no volvió a fumar. Y yo digo, la palabra de Dios no es tan poderosa en la vida de la gente a veces como, porque ellos no le dan lugar, obviamente, ¿verdad? No le damos lugar, todos cometemos ese error. Y entonces basta con la palabra de un médico, o basta con, y entonces viene la crisis, viene la situación donde el Espíritu Santo confronta y entonces los cambios vienen. Entonces yo siempre, hace poco aconsejando a un joven, le decía, los cambios vienen, le digo, o por la buena o por la mala. Y recuerda que Dios tiene un plan contigo y Dios espera que tú actúes en consecuencia. Entonces, nada, yo creo que ahí va a tener que el Señor trabajar, ¿verdad? No podemos cambiar las personas. Voy a una cuarta. No quiero ser pesado, pero quiero leerle un pasaje en Romanos 15:22. Esta cuarta sería seguir el ejemplo de deslocalización de Pablo, ¿verdad? Seguir el ejemplo de deslocalización de Pablo. Fíjese bien, Romanos 15:22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, Pablo escribiendo a los romanos, ¿verdad? Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, fíjense, llegó a una conclusión de que ya había llegado su tiempo, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, imagínense la cosa interior que va a Pablo, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar los santos, porque Macedonia y Acaya habían hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han hecho participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les ha entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pero dice que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo está hablando de Jerusalén, de Acaya, de Macedonia, de España, de ir a Roma. O sea, Pablo tenía una mentalidad global. Pablo trabajaba arduamente a nivel local, pero tenía una mentalidad global, ¿verdad? 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo.
Gracias y paz a vosotros, Señor Jesucristo. O sea, Pablo era, este término, aquí lo voy a usar correctamente, ¿no? Pablo era inclusivo, ¿verdad? Pablo estaba pensando en la iglesia local, pero también estaba pensando en la iglesia global, ¿verdad? Pablo no era exclusivo de tal o cual iglesia, aunque su compromiso era total con cada una de ellas. Pablo decía, yo vuelvo a sentir dolor, y Pablo decía, yo tengo una gran carga por la iglesia, la aflicción de la iglesia, cuando dice, yo fui torturado, he sido náufrago, he sido esto, he sido lo otro, y encima, después de todos los padecimientos que Pablo narra, dice, y encima la carga de la iglesia se agolpa sobre mi corazón. Él pensaba en la iglesia, tenía una gran carga de la iglesia. Pablo sabía que habían cosas que se podían hacer y tratar de forma local, pero otras que había que enfocarlas de forma general o global. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto hablaba de situaciones bien propias de la iglesia local. A los romanos les hablaba sobre su religiosidad y sobre su situación, su pensamiento judío, ¿verdad? Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo cuando se trataba de moverse o de quedarse. Hechos 16:6 en adelante dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia ayudando. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, nos damos cuenta de que Pablo tenía esa sensibilidad al Espíritu Santo y decía, estoy aquí, pero en cualquier momento el Señor me va a llevar a otro lugar. O yo tengo este plan, pero en cualquier momento el Espíritu Santo me puede decir que no es por ahí, que Él tiene otro plan. Entonces, Pablo era un hombre deslocalizado y deslocalizable. Amaba la iglesia local, pero sabía que en cualquier momento Dios podía moverle, porque Pablo lo que buscaba era hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto a nosotros como ministros también debería de darnos un cierto descanso, ¿no? En el sentido de que nuestro trabajo en los lugares donde estamos, puede ser que sea ahí y que nos muramos con las botas puestas ahí, o puede ser que en un determinado momento Dios nos llame y nos diga, hay que moverse. Y cuando el Señor lo hable, tengamos paz y tengamos tranquilidad de que somos deslocalizados y deslocalizables, ¿verdad? Esto no significa que no amemos la iglesia local, que no sirvamos con toda pasión a la iglesia local, sino que significa que tenemos la voz del Espíritu Santo sobre cualquier proyecto y cualquier plan que nosotros podamos tener. Amén. Así que me extendí un poquito en esto, pero dejamos esto ahí. Por último, hermano, y esto a mí me ha hecho mucho descansar, ¿sabes? Nosotros entendemos que esto de la obra de Dios no es precisamente un asunto personal, ¿vale? Todo esto, aunque es importante para nosotros y para Dios, no es precisamente personal. Somos solo un medio, somos solo una herramienta, pero nosotros no somos un fin en nosotros mismos. Nosotros no somos el principio y el fin de la iglesia. Nosotros somos uno más que a lo mejor ha llegado para continuar la obra que otros dejaron, o que a lo mejor ha llevado para llevar la obra desde A hasta B, y algunos la llevan hasta C y hasta D, pero otro va a tener que venir y continuar por F y por lo que venga. Nuestra oración como pastores, con mi esposa, es que la persona que venga y cuando le toque venir, cuando el Señor les toque movernos, pueda llevar la iglesia mucho más allá de donde nosotros la llevamos, ¿verdad? Que sea mucho más próspera, que sea mucho más exitosa, ¿verdad? Y esto no es una situación de fracaso, no, porque yo creo que cuando servimos al Señor con la motivación correcta y con la pasión correcta, vamos a poder presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Dijimos, Señor, hicimos esto, todo lo que vino a nuestra mano para hacerlo, lo hicimos, ¿verdad? Entonces, no es un asunto personal. La iglesia va a ir más allá, si el Espíritu Santo le quiere llevar más allá. La iglesia se va a quedar en el punto donde está, si el Espíritu Santo, ese es el plan que tiene para él. Y nos damos cuenta a veces que hay ministerios, hay iglesias en las que pastores trabajan arduamente, con mucha pasión, y parece que aquello no avanza. Pero luego viene otro y hace dos cositas y aquello explota, ¿verdad? Y entonces parece que no es justo, ¿verdad? Que no es justo que al que vino por último le paguen un denario también como a mí, pero Él es el Señor, Él es el Señor de la obra. Entonces, no es mi culpa si lo hago bien, ¿verdad? Si lo estoy haciendo con una motivación correcta, no puedo decir que es mi culpa que la iglesia no avance. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Si yo tengo un corazón correcto y una motivación correcta, un corazón íntegro delante de Dios, si hay santidad en mi vida, si hay palabra recta y correcta en mi boca, entonces lo demás es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Otros a lo mejor vendrán y harán un trabajo que a lo mejor va a hacer que la iglesia llegue mucho más lejos donde yo llegué, pero no es un asunto personal. Hay personas que se enferman, pelean, discuten y llegan a extremos viscerales por la iglesia, por la obra de Dios y por cosas que Dios no les está pidiendo. Estas personas pelearse por la iglesia, ¿verdad? No sé si les compartí que estuve compartiendo en una iglesia en Buenos Aires, en Argentina, ¿verdad? Y imagino que Javier conoce esta zona que se llama Tigre, ¿verdad? Entonces, ahí en Tigre había una iglesia. Yo llegué y llegué muy animado para compartir una palabra de fuego, de avivamiento, de gloria, aleluya, Señor. Iban a salir los demonios ahí, ¿verdad? Corriendo con lo que pillaran.
Y cuando llegué, el Señor me dice, comparte tu testimonio, unos minutos antes de predicar. Y yo, pero si tengo una palabra, y la he estado preparando, aleluya. Y el Señor me dice, comparte tu testimonio. Y bueno, compartí el testimonio, oramos, la gloria del Señor cayó de una manera que yo ni me imaginaba. Es más, son de estos momentos en los que uno dice, voy a compartir esto, y cuando uno ve el desatar del mover de Dios, uno dice, pero, ¿qué pasó aquí? O sea, no era lo que yo pensaba que iba a ocurrir. No porque no quiera eso uno, pero como que va más allá de lo que uno pensaba, ¿no? Cuando me llevaron a tomar un tecito y un pastelito en una cafetería que tenían ahí, ah, los hermanos empezaron a llorar y me dicen, la palabra de Dios nos ha tocado el corazón, hace una palabra nos ha confortado, nos ha dado mucho ánimo. Y le digo, qué bueno, gloria a Dios. Y yo, así como con un gran signo de interrogación en la cabeza, me dice, el mes pasado, el que era nuestro pastor se peleó con la iglesia. Y un día vino, se llevó todas las sillas, se llevó el equipo de sonido, se llevó todo, y a todos los líderes y diáconos que pudo llevarse, se los llevó también. Y nos quedamos aquí, este grupito, y estamos reconfigurándonos, recomponiéndonos, y necesitamos una palabra así. Entonces ahí yo vi la gracia de Dios y la infalible voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Haciendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que esto es un asunto personal, la iglesia es mía, y esto es mío, y son mis años, y son esto. Y entonces digo, mm, haremos bien, creo que nos cargaremos. Un día nos mandaron a mi esposa y a mí a ministrar en una iglesia, y los hermanos se habían reunido entre todos ellos y habían reformado el edificio, habían puesto muy bonito aquello. Y el primer día que mi esposa y yo fuimos con ellos, tuvimos una reunión después de plantearles la visión y tal. Dije, lo primero que ustedes tienen que hacer es entregarle las llaves al Señor de la iglesia. Pues la iglesia no es suya, la iglesia es del Señor, ¿verdad? Y Él puede hacer con su obra lo que quiera. O sea, hermano, no es un asunto personal. La iglesia que avanza es porque el Espíritu Santo permite que haya ese avance. No es cierto que a veces nosotros hacemos tantas cosas y parece que no avanza. Y luego vemos otros que parecen que no hacen mucho y avanzan. Y entonces decimos, ¿aquí qué pasa? Entonces, es la iglesia, la obra es del Señor. Y yo tengo que llegar hasta donde el Señor me dice que tengo que llegar. Cada uno sabe el nivel, cada uno sabe la situación particular. Bienvenido, Andoni. Cada uno Sí, sabe. buenas noches. Sí, Acabo de llegar, me ahora imagino. entrando por la puerta, hace Ah, 10 ok, minutos. Bueno, buenas ok. noches. Ah, Bendiciones. pillas un poco, como dicen aquí. Entonces, Aunque sea la men, aunque sea la men. ese es el amén. Entonces, hablando de esto, la Biblia nos dice esto, fíjese. 1 Corintios 3:6 dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios, ¿qué dice? Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ese ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Que claro lo dice la palabra, ¿verdad? No es que depende de mí. Honestamente, hermano, yo le digo una cosa. Yo he llegado a tener tiempos de ansiedad. ¿Recuerda, mami? En momentos en que le decía a mi esposa, mami, ora por mí. Tengo una ansiedad. Sentía que me faltaba el aire. Sentía que me asfixiaba. Mira, llegó un momento donde tenía miedo de irme a la cama a dormir porque eran unos niveles de ansiedad terribles, porque yo estaba preocupado por la iglesia. Yo quería ver resultados. Hasta que el Espíritu Santo habló conmigo y me dijo, la obra es mía, no te preocupes, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, no es un asunto personal. Claro, es inevitable llegar a pensar de que los resultados, si son buenos, a algunos el ego se le va a la cabeza, ¿verdad? Y cuando son malos, ¿qué es lo que más ocurre? No digo malos en el sentido de que hacemos mal, sino malos según nuestras expectativas. Entonces, tendemos a deprimirnos, a frustrarnos, eh, a preguntarnos qué es lo que no estoy haciendo bien, eh, qué es lo que está haciendo el otro que yo no lo hago, o qué ha hecho el otro que yo no he hecho, y, y a él está yendo mejor, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poquito, el ministerio está lleno de muchas aventuras, de muchos colores. Hay diferentes contextos y diferentes realidades en los lugares donde vivimos, especialmente que aquí que vemos de diferentes países. El hermano Wilder por ahí y Gabriela, le damos la bienvenida, que hace tiempo no les mirábamos también. Um, y, y decimos, ¿cómo podemos llevar la obra del Señor adelante? Libre de cargas, solamente con aquellas cargas que el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora yo creo que me entiende claramente cuando le digo lo del aeropuerto, ¿verdad? Es su responsabilidad, pero usted no tiene que llevar esa carga, la llevan otros. Usted lleva lo que tiene que llevar. Los pastores estamos para empujar, para capacitar, para equipar a la iglesia, para dirigir la iglesia. Por supuesto, para llorar con los que lloran, para reír con los que ríen. Pero entendiendo que sea una carga, que sea la carga que Dios nos ha pedido llevar y no la carga que nosotros voluntariamente nos hemos echado a cuestas, ¿verdad? Entonces, recapitulo, ¿cómo vivimos sin peso? Primero, considerándonos extranjeros. Esto se va a acabar, esto, ¿verdad? Algún día va a terminar. Segundo, consideramos que la obra es del Señor, por tanto, Él va a luchar por su obra, proveer a su obra y sustentar a su obra. Tercero, entender que no podemos ni podremos cambiar a ninguna persona, ni siquiera a nosotros mismos. Estamos para exponer la palabra, para exponer el consejo, pero las personas van a tomar sus propias decisiones.
Y así las personas no deciden, según el criterio que le hemos establecido, el Espíritu Santo se va a encargar, ¿verdad? Dijimos cuarto, siguiendo el ejemplo de deslocalización de Pablo, ser deslocalizado y deslocalizable, ¿verdad? Entender de que el Espíritu Santo puede decirnos para, o el Espíritu Santo puede decirnos continúa, o el Espíritu Santo puede decirnos no es por ahí, es por otro lado, ¿verdad? Trabajar arduamente en la iglesia local, pero tener una mentalidad global. Amén. Por último, entender que no es precisamente un asunto personal, aunque es importante para Dios y para nosotros. El trabajo de la obra, el trabajo del ministerio, el progreso del ministerio, el éxito del ministerio, no es un asunto personal. Yo sembré, dice Pablo, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Esto viene en términos de la voluntad y de la obra de Dios. Juan 17:4, cierro con este pasaje, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que me hiciese, que hiciese. Si Jesús planteó 3 años, ¿verdad? Planteó 3 años. Hay un pensamiento, y este es muy, no voy a decir que es una cosa cerrada doctrinalmente, ¿no? Especialmente cuando tengo el director de la Global University aquí con nosotros. Entonces, pero hay un momento donde Jesús dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Verdad? Está diciendo, yo, yo tengo un tiempo para ustedes. O sea, yo no voy a estar siempre aquí, ¿verdad? Usted tiene un tramo de la obra. Usted y yo tenemos un tramo de la obra que hacer. No más, no menos. Un tramo de la obra. Toda la obra no depende de usted. Toda la obra no depende de mí. Y si Jesús mismo está diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, ahí está. Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Yo llego hasta aquí. Luego viene el Espíritu Santo. Yo creo que lo hemos captado ahí. Entonces, yo quiero invitarle, hermano, a que viva, sirva feliz, sirva con pasión, con frescura, entendiendo que no vamos a llevar más cargas de las que Dios nos pida que llevemos. Amén. Así que aquí me callo yo, y aquí es donde entran ustedes y me corrigen. Y me corrigen. Sí, sí. O me crujen. Ok. Bien, voy a dejarles a ustedes que opinen sobre este tema de las cargas. Amén. Así que quedamos aquí. Que Dios les bendiga. Y alguno dijo que Dios te bendiga y que la fuerza te acompañe, ¿verdad? Ok. Bien. Pensamientos alrededor de esto. Pastor, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Gabriela. No te veo. Antemano, mil disculpas. Sí, ahorita lo prendo. Antemano, mil disculpas que no nos puedo conectar. Ha sido un tiempo que muchas personas, justo el día martes, se casaban y teníamos que como pastores ir, ¿no? Sí. Y justo mi esposo no puede estar porque le ha salido un trabajo, ¿no? Ah, Y entonces, como sabemos que la economía en Perú ahorita está inestable, sí, él me dijo, pídele mil disculpas a todos los hermanos, ¿no? sí, No nos podía conectar, entonces yo dije, no, me conecto hoy y me conecté. Hice todo lo que tuve que hacer y me conecté. ok. Y interesante, justamente ella está orando, Pastor Armando, Ujú. algo, ¿no? Sobre la carga, ¿no? Y yo decía, Señor, hace unos días atrás me trajo una palabra, lo que dijo, ¿no? Quien trae el crecimiento es Dios, ¿no? Pero siempre hay una carga como pastores, ¿no? Y a veces uno se ve estancado o como va creciendo y no sabe cómo levantar un liderazgo y solo ve la carga de las personas, ¿no? Ujú. Y ayer le decía al Señor, decía, ay, Señor, seguro que nos has llamado a ser pastores porque todavía estoy en ese pensamiento. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres depositar toda esa confianza en nosotros, ¿no? Como esposo, como familia, como pareja, ¿no? Ayudar a otras personas porque nos ven como guía a las personas, ¿no? Y piensan que les vamos a poder solucionar su vida, pero no es así. Uno da la consejería basada en la palabra y ellos tienen que tomar las decisiones para hacer un cambio, ¿no? Y muchas veces nos ha tocado dar consejería a algunos hermanos y no hay un cambio en su vida, ¿no? Y como usted dijo, tiene que venir algo malo para que realmente quieran cambiar, ¿no? Somos mal llevados, como quien dicen acá, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justamente es eso, ¿no? Es que nosotros podamos, unánimes como iglesia, ¿no? Como pastores, buscar ayuda también, abrirnos con otros pastores que nos puedan ayudar a quitar esa carga, ¿no? Porque a veces es pesado, ser pastor es pesado. Y justamente con mi esposo decíamos, ¿cómo lidiar, ¿no? El trabajo pastoral con lo secular, la familia, ¿no? Sí, Cuando no se puede dar todo el tiempo completo, ¿no? Es cansado, pastor. complicado, Y sí. justamente, y trae una carga y se hace esa pregunta, ¿realmente soy llamado para esto? Ujú. ¿Realmente Dios puede confiar en nosotros? ¿Realmente llevaremos a estas personas, a estos hermanos, a la grey, al corazón de Dios? Porque esa es la idea, ¿no? Estamos realmente capacitados y se nos vienen esas preguntas y a veces no lo podemos decir a otras personas que no son Y que no pastores, que nos puedan van a entender, entenderlo. ¿no?
Así es, porque van a decir, pero ustedes son pastores, ¿no? Y a veces piensan que los pastores somos los superhéroes, pero no saben que somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos, pensamientos, tenemos nuestras luchas Así, como seres humanos, pero hemos tomado ese compromiso de servirle a Dios. así Y es. es cuán importante, ¿no? De poder tener este tiempo, ¿no? De Amén. poder hablar, compartir, ¿no? Justamente Amén. con mi esposo estamos haciendo una campaña de salud para el Puerto Supe, ¿no? Ujú. Y hay un movimiento, ¿no? De médicos, de cosas que estamos haciendo, y con mi esposo el otro día nos sentamos y dijimos, estamos cansados y no sabemos hasta dónde va a soportar nuestro cuerpo. Sí, Y entonces es todo un trabajo, ¿no? Y sí. sí, sí es importante de poner de poder compartir y animarnos unos a otros, ¿no? Amén. Amén. Como iglesia, como hermanos en Cristo. Y me ha gustado lo que usted dice, pastor, ¿no? Debemos dejar nuestras cargas, debemos ayudarnos mutuamente. Amén. Y gracias por la enseñanza, ¿no? Y mil disculpas porque no hemos podido estar, pero los días martes siempre hay algo, uno se casa, el otro se casa, y hemos estado así, y yo dije, hoy entramos, mi esposo se fue a trabajar y dije, yo entro, y he entrado. Así que sí, sus oraciones para nosotros que estamos en Lima, ahorita la situación en Lima está un poco complicado. Sí. También les pido sus oraciones, me ha pasado algo a mí, ¿no? Les quiero compartir mi carga para que oren por mí. Ujú. Cuando hubo esto del COVID, yo soy extranjera acá en el Perú, ¿no? Y Ah, entonces, como extranjera, tengo un carnet de extranjería, ¿no? Y entonces hubo esto del COVID y nunca me percaté, fue un descuido mío, porque pensé que en la parte posterior dice carnet de extranjería expide este año, ¿no? Y entonces yo decía, este año voy a hacer mi renovación de estar en el Perú. Cuando voy y voy a hacer mi renuevo y todo esto, la inmigración me dice, usted tiene una multa. Y me cayó como un balso de agua fría. Y digo, ¿por qué? Porque usted debió haber renovado el 2021, el 2022. Y dije, wow. Y dije, yo pensé que estaba en la caja del cartel. Y digo, no, ese es del plástico, ¿no? Pero el cartel es otra fecha. Y entonces me volví pensando, y dije, "Ay, ¿cuánto es la multa?" Le dije, ¿no? Yo pensé que era algo inusual, ¿no? Porque mi esposo me dijo, ah, sí, son 1.400 soles. Y lo quedo viendo y digo, ¿me está seguro que yo debo eso? Y dice, sí, 10.400. Me cayó como un mal de agua fría, ¿no? Y wow. yo me senté con mi esposo y digo, si a duras penas llegamos para pagar nuestra deuda y voy a pagar 10.400 soles, ¿no? Ajá. Y bueno, es un trámite que se estoy haciendo. Pido sus oraciones para que inmigración, he hecho caer mi carnet de extranjería, abrirme otro carnet de extranjería, pero la idea es que ellos me puedan reducir la penalidad de toda mi deuda, ¿no? Ok. Explicándoles a ellos que yo no me di cuenta por estas razones, ¿no? Ok. Pero es una cantidad Sí, fuera considerable. de eso, ¿no? Entonces, sus oraciones, pido sus oraciones para que, Ujú. pues estoy en espera que me acepten la caída de esa deuda, ¿no? Y Ujú. entonces sigo, o si no pago eso, lo que van a hacer es, en el momento que salga del país, no me van a dejar salir, ¿no? Voy a tener problemas financieros, ¿no? Y Ok. entonces estoy orando por eso, creo que Dios va, ¿Eso y eso cuánto es es una como? carga, ¿no? ¿Eso cuánto es? ¿Unos 1.000 euros? Sí, algo así. Y Unos entonces es 1.000 euros. una carga para mí y mi Es esposo, más, ¿no? Es más, ¿verdad? Sí, ¿no? Es más, sí, son entonces, 2.500 euros. algo así es, 1.200, pero ¿no? Son 3.780, 14.000 soles. Bajas 2.500, bueno, 10.000 soles, ha dicho hermana. sí, son Dos- 10.000 soles. Ah, bien. 2.517 euros. Sí, Ya, es un montón de dinero. es un No, montón de eso. dinero, ¿no? Mm. Y Vamos a orar entonces estamos, para sí, que, sus Vamos a oraciones, orar por orar. eso. Y para que usted cambie, tiene ¿no? alguna, aparte de orar, que es lo más importante primero, y Ujú. no tiene algún hermano, alguno que lleve ese tema, algún abogado, algún hermano cristiano, Sí, porque Yo estuve averiguando, ¿no? Entonces, justamente hay una señorita que es de Venezuela y me dijo que la única manera, ¿no? Hay dos maneras, o hacerme caer el carnet de extranjería anterior, ¿no? Y entonces tratar de que me reduzcan la penalidad al 10% de toda mi deuda, que ujú, eso tengo que esperar que migración, si ellos desean, si ujú. ellos están en su deseo de ellos, me pueden tirar al 10% de toda mi deuda. Pero si ellos no desean, sí o sí, tengo que pagarlo. Incluso cuando me mandaron a ratificar un documento de inmigración, me dice, tienes 5 días hábiles para pagar esa cantidad. Y yo le dije, ¿de dónde voy a sacar? No voy a robar un banco. Entonces mandé un documento diciendo que me den tiempo, ¿no? Porque es Claro, una cantidad que no se tiene de la claro, noche a la mañana. claro, Y claro. entonces hasta ahorita lo que han hecho es estacionar ¿cómo se dice? Mi multa, ¿no? Sí, Porque congelar. acá recién me he dado cuenta que cobran 46 soles diarios por tener residencia caducada. O sea, Wow, o sea, están fuera. Yo digo, ni en Italia que viví tantos años, nunca me cobraron nada, digo. claro. Pero bueno, cada país tiene Sus normas, sí. sus normas, ¿no? Y sí, yo les pido sus oraciones, de verdad necesito oración para Vamos esto, a ¿no? orar, vamos a estar orando por ello, ¿vale? Amén, Amén, amén. amén. Y gracias, creo que sí, necesito sus oraciones y oren por mi esposo y por la iglesia que Así, estamos siguiendo trabajando. amén. Amén. Vamos a seguir Amén, orando pastores. por eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces ahí hay una carga para poder orar, para poder estar pendientes. Gabriel, estaremos pendientes de esta situación, ¿vale? Bien, ¿alguien más quería eh, aportar algo con respecto a esto de vivir libre de cargas? ¿Sí? bueno, yo entré tarde
pero de lo que escuché, una bendición, Armando, una bendición. Al final es vivir en ese descanso, en ese reposo en el Señor, ¿no? Cuando nos salimos, aunque sea un centímetro, un milímetro de ese plan, ya estamos agobiados. Y entender bien, ¿no? Yo muchas veces hablo de entender bien lo que es la iglesia, entender bien lo que es el ministerio, el llamado. Mucha gente, por ejemplo, un ejemplo que suelo poner constantemente, la iglesia es una teocracia, pero no en el antiguo. Algunos siguen viviendo como en el Antiguo Testamento y se meten en problemas. No creen que el Espíritu Santo está sobre ellos, sobre los pastores solamente, y hay un cuerpo. Entonces, ya la palabra también a lo largo de toda la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he visto el título, estaba mirando el título del mensaje, ¿no? Y muchos pastores se meten en problemas porque toman las decisiones ellos y meten a la iglesia después en ese, que son problemas, ¿no? Podemos pensar en compras, en locales, y muchas veces porque el pastor ha tenido una visión, y yo no digo que no sea del Señor, seguro que muchas veces es del Señor, pero hay un proceso, hay un tiempo de transmitir esa carga hasta que la iglesia entiende, hasta que la iglesia toma la carga, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de un trato también de Dios con el pastor, y hay pastores que no entienden eso, ¿no? Entonces, bueno, es delicado, sí. Creo que tenemos que descansar en el Señor y bueno, al final es aprender a vivir, ¿no? Sea como decía la palabra, ¿no? Sea cual sea nuestra situación, he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, y hay tanta enseñanza, ¿no? Con la economía, con tantas áreas, ¿no? Y bueno, Amén. Amén. si salimos, pues al final nos quemamos. Así es. Y nuestro mensaje, además, fíjense qué cosa, ¿no? Yo he estado en iglesias donde todos conocemos, ¿no? Donde el énfasis, por ejemplo, cuando es algo que ya se ha hecho mal, y te ha metido uno en un gasto que no puede asumir. Pues entonces, luego nuestro mensaje no es un mensaje de cuidar, de reposo, de descanso. No, nuestro mensaje es dinero, dinero, dinero y dinero. Y eso es terrible, es terrible. Sí, sí. Porque la gente no quiere eso. La gente dice, déjame. Por eso en España, por lo menos, y me imagino que ahí pasará lo mismo, ¿no? En países. Yo he tenido 3 tíos curas. Y a veces, esa idea, ¿no? He tenido 6 tías monjas. O sea, imagínense cómo es mi. Pero a veces dice, yo prefiero lo malo conocido, ¿no? Porque a veces si van a una iglesia y nosotros no predicamos fielmente la palabra, en todas las áreas, ¿no? Nosotros tenemos un mensaje que es de cuidar, de reposo, de descanso, de sanar, así es Jesús. Si no es así, pues entonces es maltrato. Me gusta mucho, ¿no? Isaías 55, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará. La palabra tiene una función, ¿no? La palabra es de restaurar, de sanar, de limpiar, pero si no hacemos eso, pues entonces ¿qué es? Es maltrato, es abuso. Sí. Y hay mucha gente quemada, ¿no? Hay mucha gente por ahí que anda, como dicen, de uno a otro porque ha tenido una mala experiencia, ¿no? Y entonces tenemos que El no descansar. Primeramente nosotros, entender bien que somos, como bien dijo la hermana también, ¿no? Que una bendición escucharle, Gabriela no está sola, y aún esa montaña que se le ha puesto delante, seguro que vamos a pelear eso, ¿no? Seguro que sí. Y hay un crecimiento detrás también, detrás de. Bueno, ya no digo nada más, que si no. Si no predica otra vez. Está lleno de fuego. Sí, es interesante. Tiene sus daños colaterales el no descansar en el Señor, ¿verdad? Como ministerios. Se ven otros afectados. Dejamos un par de participaciones más y luego oraremos por Gabriela y por Wilder también. Ok, Don Beri. Yo digo que la iglesia tiene tanto una función local como una función global, ya lo mencionaste, pero yo quiero hacer un poco de énfasis en la localización de la iglesia, o la localidad de la iglesia, porque nos ayuda a tomar identidad, nos ayuda a entender que esta iglesia local le brinda todo un apoyo al pastorado, al liderazgo, y que ahí puede descansar el liderazgo, los pastores, el concilio, los líderes, los copastores, pueden descansar a este nivel local, donde encontramos, como decía Andoni, a todo este recurso y no sentirse solos, no sentirse abandonados, no sentirse frustrados, que ya lo dijo el Señor y nos mandó a ser discípulos. Primero en Samaria, en Jerusalén, primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ahí es la parte de la globalidad del hacer de la iglesia. Me parece que como pastores debemos de tomar en cuenta en el proceso cómo lo establece la palabra. Y que Jesús no nos mandó a ser religiosos, no nos mandó a hacer proselitismo o traer miembros como a un partido político, sino a ser discípulos, a enseñar lo que aprendisteis de mí. Entonces, enséñales a hombres correctos, adecuados. Pero ¿cómo reconocer a estas personas? A través del proceso del discipulado.
a través del proceso de crecer en el conocimiento de la palabra. Está bien la guía del Espíritu Santo, está bien la profecía. Ya lo decía Pablo, si alguno habla en lenguas dentro de la iglesia, pues que alguien interprete, estableciendo un orden. Entonces me parece que todo esto es un proceso que se da en la iglesia local para poder aprovechar esos recursos, para que los pastores podamos dedicarnos, como decían los apóstoles, ¿verdad?, a enseñar la palabra, mientras otros, ahí fue donde nombraron diáconos, puedan dedicarse al servicio. Entonces, es necesario. Luego viene la parte de donde somos mandados, somos expuestos al mundo y somos llevados de un lugar a otro. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Felipe, bueno, de todos los apóstoles. Y yo me sorprendía el otro día que Santiago de Compostela, la ruta que se hace todos los años, es la ruta que dicen se hizo el apóstol San Pablo. Perdón, el apóstol Santiago para llegar a España. Y que en Compostela está su tumba. Esto es lo que leía en una referencia de esto. Y muestra que, imagínense, desde Jerusalén hasta España, todo lo que tuvo que recorrer, todo lo que tuvo que enseñar, mostrar, discipular. Entonces, y para alcanzar al mundo, para hacer efectiva esa iglesia global en aquel momento. Bueno, entonces descansemos en esos dos aspectos de la iglesia. Amén. Amén. Que es un buen punto que Beri está tocando, es la delegación, la formación de personas para que nos ayuden también en la obra y es un aspecto para descansar. Amén. Bien, ¿estamos listos para cerrar o hay alguien más que quiera decir algo? Creo que estamos listos para cerrar. ¿Vale? Pastor Javier. Bueno, ahora nunca, Pastor Javier. Bueno, no, yo doy gracias por la palabra. Y bueno, el punto 3 es de no podemos cambiar a nadie. Bueno, para estar hablando del tema que ha dicho, realmente eso es tenerlo muy en cuenta, porque a veces nosotros ponemos, como decías tú, todo nuestro esfuerzo, ponemos a la gente, les quitamos una palabra, pero al final terminan haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Y al final es descansar en esto, ¿no? Nosotros hacemos nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, aconsejar, dar una segunda palabra, un espíritu un día, pero la obra está el Señor. Entonces, eso está el Santo. Amén. Amén. A veces con los problemas de la gente, porque a veces si uno no está realmente conectado con Dios, los problemas de la gente, como lo quiere que le vaya bien, te preocupan. Entonces después te preocupa el del uno y del otro, y después ya tienes sobre ti todas las cargas de las personas. Pero que al final, si entendiendo esto, que no podemos cambiar a nadie, al final todos ya tienen su programa, su chip cristiano y no cristiano, porque dentro de la iglesia, tanto las personas nuevas como las personas que dicen que van a ayudar, pero después si no están de acuerdo, no estás de acuerdo junto a su programa, también a veces son, en lugar de ayudar, en lugar de sumar, a veces restan, pero aún en todos estos temas tenemos que descansar en el Señor, sabiendo que no podemos cambiar a nadie, sino que la gracia es el Señor y el Señor se encargará de yo te doy gracias, porque bueno, también me ha tocado. Gracias. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bien, gloria al Señor. Bien, vamos entonces a cerrar este momento. Vamos a poner en las manos del Señor nuestras cargas. Si alguno de ustedes se ha visto tentado a